Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo un día más a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el Templo Redondo de la Salute. Vamos a acercarnos un día más a ese enclave tan formidable y tan lleno de peculiaridades que nos está acercando grandes momentos de lo que fue la historia, el arte y la arquitectura veneciana. Nos habíamos quedado hace unos cuantos podcasts con los túneles, con los túneles que se estaban haciendo para el nuevo AVE, con los túneles en el norte de la península, con los túneles que se hicieron cuando se trazó la línea de Irún a Madrid, o de Madrid a Irún, para mejor organizarnos en lo que es el plano en nuestra geografía mental. Y todo lo que está así es lo que fue la experiencia de trabajo, y como uno de los personajes que había conocido era una de las encargadas de hacer este grandioso proyecto, y cómo estábamos con su padre, que había venido por primera vez de Valencia y quería conocer un poco todo lo que era este mundo de los bárdulos, que eran los antiguos guipuzcoanos, como lo definieron, parece ser, no sé si esto es un poco legendario, los romanos. Y entonces, claro, llegó allí al medio del corazón de Guipúzcoa, y ¿cómo le explicas y qué le enseñas? Porque, bueno, son villas fabriles que tienen unos magníficos, tienen una magnífica expectativa paisajística, pero claro, no son grandes centros con grandes obras de arte y con grandes construcciones. Así que nos dividimos el trabajo porque no le podíamos enseñar. Yo tenía que hacer unas cuestiones de imprenta, y mi amigo, el que era el organizador, también estaba enfrascado en nuestra labor de imprimir ciertas cosas. Así que, bueno, pues en un ratito que tuve, yo me dediqué a enseñarle una parte de las montañas, lo que era la parte de Urrechu, y otro amigo pues le enseñó la parte de Zumárraga. Claro, ya la locura empezó para explicarle que esos dos pueblos están juntos, pero los separa un río. Eso ya le dejó así un poco perplejo, como diciendo, bueno, yo las dos orillas de un río siempre las había vivido. Y le dijimos, mira, esto es como el Guadiana, que separa España de Portugal, pues esto es en pequeño. El río separa Zumárraga de Urrechu. Y yo le llevé a ver alguna de las cosas características para que entendiera un poco cómo es una organización de la agricultura. Le expliqué cómo eran los caseríos, que se veían desde un poco de altura, desde Santa Bárbara, que es una de los enclaves que más me gusta a mí mostrar. Entonces de ahí se ven tres caseríos, Zabaleta, Beibacar y Aguerre. Entonces le dije, mira, pues ese es uno, ese es otro. Claro, en la pequeñez de las dimensiones, aunque los caseríos son magníficos y de una gran arquitectura, pero le parecía que los terrenitos que tenían eran pequeños. Lo que sí le impresionaba mucho fue todos los bosques que vimos subiendo y la cantidad de madera que todavía, y de árboles que todavía había allí. Bueno, después de esa visita, estando allí, también vimos el magnífico palacio de los Corralde y Piñarrieta, que fueron los contadores reales, los ministros de Hacienda en tiempos de Felipe III y de Felipe IV, en esa época de los Austrias tan gloriosa y tan de potencia económica y de tan potencia familiar, que les permitieron construir
construir ese magnífico palacio, más otro que hay, uno está en la montaña, por decirlo de alguna manera, bueno, por decirlo no, por su realidad geográfica, y el otro está en lo que es el casco urbano. El otro amigo le llevó a ver la ermita de Nuestra Señora de Antigua, y allí pues pudo ver cómo se organizaban las trazas de los inicios del gótico, trabajado en madera, con unas estructuras que recuerdaban mucho a los antiguos barcos que surcaban los mares, porque era de donde se sacaba la madera de haya y de roble para hacer estas embarcaciones. Luego le resultó muy curioso, también le enseñaron algún caserío, le resultó muy curioso pues ver lo que era ese cruce de plantaciones de pinos, de hayas, de robles y de inmenso, no es bosque porque es matorral bajo, de ver miles y miles y miles de lechos que cubrían toda la superficie baja de esos bosques de las distintas denominaciones de árboles. Entonces ya después de eso pues nos juntamos con él otra vez, y mi amigo teníamos que hacer una cosa cerca de un trabajo también de la imprenta, cerca de la costa, y le dijo, mira, podemos llevarte a comer un chuletón, pero bueno, chuletón igual lo puedes comer por ahí y es muy bueno, pero te voy a llevar a comer un pescado que es excepcional. Y mi amigo que bueno, es hábil, pero hay veces que no tiene todos los recursos preparados, me dice eso, y le digo, ¿y qué pescado? Bueno, le digo yo, hombre, rodaballo, besugo y todas esas cosas. Me dice, no, vamos a comer emperador. Y le digo, anda, voy a ir yo a la Costa Vasca a comer emperador, que el mejor emperador lo tenemos en Huelva y en Cádiz, y estoy harto de comer emperador de ahí abajo. Y me dice, bueno, emperador, yo no sé si se llama emperador, pero algún nombre de rey o rey tiene. Y yo dije, pues yo nunca he oído Pero bueno, como me fío, me dice, además, quiero llevarte a un sitio donde está Chiscu. Bueno, ahí en el norte todos tenemos nuestros nombres y nuestros sobrenombres y nuestros alias, algunos tristemente famosos y otros pues virtuosamente dignos. Yo, por ejemplo, soy Juan Carlos, pero allí todo el mundo me llama Goncha, porque soy Juan Carlos González, y allí me llamaban, porque había muchos González, pues me llamaban Gonzalo en vasco. Pero bueno, eso es una cosa que es anecdótica. Entonces, Chiscu trabaja en un restaurante muy famoso de Orio, que se llama Cachiña, que es famoso por dos cosas. Primero, por los pescados, que los hace a la parrilla, y segundo, y los chuletones, que también los hacen a la parrilla, y por el chacolí. Pero el chacolí os hablaré hoy otro día. Hoy os voy a hablar de este pescado. Y entonces, pues estaba yo ahí pues fuimos charlando todo el camino, como os imaginaréis, pues hablando de las papeleras, de todo lo que fue el imperio de Tolosa, con todas las... El amigo nuestro, el imprentero, eso lo conocía muy bien, y ya llegamos, después de dar muchas vueltas, al Cachiña. Yo había conocido el viejo que estaba en el camino del cementerio de Orio, y tampoco el sitio, camino de un cementerio, ya entendéis que no podía ser un sitio cargado de una experiencia bucólica, pero este está en un sitio que es de infarto, el sitio, en una montaña, ves abajo el río Oria haciendo meandros, todo con unas montañas verdes, una cosa afrodisíaca para las sensaciones, oliendo allí bien, afrodisíaca, no me estoy refiriendo al concepto que imagináis, sino de lo que es la estética, que es a lo que me suelo yo referir. Y entonces, pues llegamos allí y al principio no tenían sitio, porque aunque habíamos llamado, pero estaba todo no es un restaurante que repite, y con todas estas cosas de la pandemia no repite los turnos de comida, pero ya cuando preguntamos por el de nuestro pueblo, por Chiscu, pues ya se nos abrieron las puertas. Dice, mira, dentro no tenéis, pero fuera os podemos poner una mesa al lado de los fogones. Y pues encantados. Y allí, pues
le digo, bueno, oye, prepáranos el... Dice, ¿qué venís a comer, el rey? Y yo digo, joder, el rey. Y le digo yo, ¿eso del rey qué es? Y me dice, el rey es un besugo. Y le dije yo, bueno, me hizo sonreír la frase. Y me dice, que es un besugo porque es un pez, o sea, es un pez que se llama besugo, que es de la raza de los besugos, pero que también se le llama el pez rey, el pez virrey y el pez alfonsino, porque le gustaba mucho a Alfonso XIII, que le gustaba más que el besugo, pero era un pez que no se pesca en la costa vasca, sino que se pesca más hacia la zona de Santander y la zona de Asturias. Hay lo que se llama una zona abisal, que es el mar es muy profundo, y entonces en la parte baja de la zona abisal, de la zona de más de 200 y de 300 metros, es donde está este pez y donde lo pescan. Porque el besugo suele andar más o menos, suele andar a unos 60, 70 metros en bandos y lo pueden pescar más fácil. Este es un pez muy difícil, pero excelente. Y nos dijo, mira, además tengo aquí una pieza buena. Éramos 3 y nos prepararon un besugo de 3 kilos. No he probado nada mejor en mi vida. Bueno, en mi vida, sí he comido muy buenos pescados en el sur, pero muy superior a lo que es el besugo tradicional, que lo hacen también muy bien en las besugueras con el carbón vegetal y con todo esto, pues me pareció absolutamente asombroso y delirante para los sabores que nos pueda aportar un pescado. Así que dije, este no es un pez para un rey ni para un emperador, esto es una cosa casi sublime. Como sublime era la música que empezamos a oír el otro día de Monteverdi, que os puse unas vísperas, pues para que os hagáis una idea de lo que era el poder que tenían los dogos venecianos, que iban a la solemne misa en la fiesta de Santa María de la Salute como acción de gracias por haber librado a Venecia de la plaga, de la peste, os voy a poner un fragmento de lo que es el pasacalle o la marcha de entrada del dogo en la iglesia, para que tengáis una referencia de lo que era la solemnidad de los momentos de este grandioso templo que vamos a seguir comentando.
Bueno, pues si esta es la entrada solemne, imaginad lo que se encontraban dentro. Se encontraban con todo el pueblo reunido alrededor de una curiosa iglesia redonda. Pero bueno, esto, ¿de dónde les venía una idea de haber construido este proyecto de la Saluta? Pues los precedentes o las inspiraciones de templos redondos la podemos ver en pinturas que hizo el Perugino, Rafael y Carpaccio. En el caso tiene dibujado un templo octogonal que fue diseñado por Carpaccio en su obra La llegada de los embajadores a la corte del rey de Bretaña. Es un cuadro muy, muy característico y también lo encontramos, si lo podéis buscar tranquilamente por la Wikipedia, y también nos encontramos con un esbelto templo circular que pinta Rafael en el matrimonio de la Virgen, un cuadro que pinta en 1504 y que sí que nos recuerda, claro, en pequeño, trae elementos o trae una idea que indudablemente conoció Baldassare Longueña y lo desarrolló. Muchos insisten en el ejemplo gráfico de la Himnerotemaquia Polifili de Francesco Colonna, que fue impreso en el año 1499 por Manunzio en Venecia, que entre otras cosas muestra el dibujo de un templo dedicado a Venus y que lo que estamos diciendo de himnerotemaquia viene de himnos, de sueño, de eros, amor, y de maquia, de lucha, o el sueño del polifilio, que es el discurso del polifilio. Y el tema se muestra dentro de lo que era la tradición del género de romance, dentro de las conversaciones que había dentro del amor cortesano, y este era un poco el recurrente clásico que pudo conocer como obra literaria, que era muy del gusto de las obras que circulaban entre los aristócratas del 480, y que algunos pues quisieron perfilar en lo que eran sus habitáculos, sus palacios fuera de Venecia por el Véneto. Quisieron, como por así decirlo, representar este idílico, bucólico Olimpo que se creaban ellos para su solar. Otro edificio que puede haber inspirado a Longueña para la Basílica de la Salud fue la iglesia de la Madonna de Campagna, en la provincia de Verona, que fue diseñada por San Michele, y también es el caso de un templo votivo, pero a diferencia de la Salud es circular por fuera y octogonal por dentro. En la Salud es al revés, es octogonal por fuera y circular por dentro. Es una obra proyectada en el año 1559. Pero bueno, dado que Longueña fue alumno de Scamozzi, puede que también se inspiró en los edificios civiles como el Rocca Pisana, que los pisanos encargaron a Scamozzi como residencia de verano en las colinas de Longino, y cuyo plano original nos recuerda mucho o en cierta parte a lo que es la Salute. Y ciertamente hubo una influencia de los escritos también y de las obras de Palladio, sin lugar alguna, que quería construir una iglesia ya él redonda en Venecia, pero no pudo hacerlo. Mejor, no le entendieron ni le dejaron, porque la gente, los personajes no eran muy avanzados, o sea, eran avanzados para ciertas cosas, pero arquitectónicamente las obras en Venecia fueron entrando, como era tan espectacular y tan grandioso lo que hacían, eran un poco, mira, vamos a mantener lo que entendemos y lo que no entendemos ya irá llegando. Y en el campo residencial le debemos también una magnífica Villa Rotonda al gran arquitecto vicentino.
Dado que Palladio, como os hemos dicho, se inspiró profundamente en el Panteón, que describe y anota con precisión en el cuarto de sus libros sobre la arquitectura, ciertamente podemos decir que el Panteón también influyó verdaderamente en lo que es la Salute. Como ya dijimos, el proyecto del Panteón y otros proyectos, incluido el que Palladio había presentado medio siglo antes para la Iglesia del Redentor, que fue la que os dije que no le dejaron hacer, el proyecto del gran arquitecto de Vicenza, de Palladio, había sido, como os digo, ya rechazado por la República, que prefería la apariencia actual que tiene la actual Iglesia. Pero el proyecto de Longueña, aunque también inspirado en los proyectos de la vida de la Villa Rotonda, también en Palacio, también en Scamodi, se destacó por ser diferente a todos ellos. Parece ser que el arquitecto tuvo la oportunidad de visitar la iglesia de San Vitale de Rávena, que también es una base octogonal, pero, como os digo, siempre la Basílica de la Salute mantuvo una diferencia grandiosa con respecto. Dentro de la iglesia, ¿qué hay? Bueno, pues hay tallas de madera de los profetas David, Simeón, Jeremías, Ezequiel, Baruc, Isaías, Oseas y Daniel, que los realizó Tomaso Rues. Estos eran los personajes que acompañaban, por así decirlo, a la representación del Antiguo Testamento. Si habíamos visto una iconografía exterior totalmente y grandiosamente dedicada a la Virgen y a los santos y a todo el esplendor de los santos en todo aquel mundo que estábamos diciendo que era una especie de Olimpo sacro, pero Olimpo sacro cristianizado, pues en el interior están podemos distinguir como dos grupos de santos. Los santos venecianos, que como dijimos no se pusieron en la portada para acompañar a la Virgen con ángeles, más al gusto romano, y en el interior están los santos del Antiguo Testamento, que eran de menor devoción, por decirlo de alguna manera, y los beatos venecianos Jacobus Salomoni y Paolo Giustiniani. Uno de ellos, el primero, porque era el que eran, primero porque eran venecianos y segundo porque eran muy representativos de lo que eran las virtudes al tipo de lo que había sido de lo que estaba siendo el fijarse en virtudes en un momento de descalabro que era el que traía la peste. Entonces todas estas representaciones querían figurar dentro de lo que era la verdadera devoción que tenía que traer el hombre purificado por el paso de la peste. Tenéis que tener en cuenta que cuando se hace la iglesia y cuando se hace la iglesia como voto y cuando se ha apagado ya la peste y la gente vuelve a recuperarse, siempre eso se tiene no como una enfermedad que ha venido circunstancialmente, sino que eso es un castigo de Dios. Y ese castigo de Dios puede volver como seamos personas perversas. Entonces, la religión siempre se buscaba como unos aliados en todo lo que eran los santos que podían de alguna manera iluminar o vislumbrar todo lo que era la concepción de esa época. Dentro de la iglesia tenemos 6 altares. Los 3 altares de la derecha de la entrada principal están decorados con escenas de la Virgen María, claro, para la patrona de la iglesia. Son obra de Luca Giordano, que son la presentación de Nuestra Señora del Templo, la Asunción de Nuestra Señora y la Natividad de Nuestra Señora. Son tamaños monumentales, La Natividad de Nuestra Señora, pintada en 1674, y esta creación barroca nos conduce a la imaginación popular, que quería
relatos más sustanciales, aunque no tan solo, aunque muchas veces eran meras fábulas, por lo que surgió la leyenda en torno a la figura de María, con una imitación hagiográfica de su hijo y sin fundamento alguno de los evangelios, pues no contiene nada histórico, y no obstante, si está basada en la historia de Cristo, pues es paralela a la de ella, ya que el ejemplo, al igual que su hijo, pues la Virgen fue preparada para ser la madre de Jesucristo y vivió como él en la dormición Jesús una ascensión y su madre una asunción, que a mí me costó entender esto lo descubrí con un teólogo en Jerusalén, lo que era la ascensión. La ascensión era que el Jesucristo ascendió, subió a los cielos él solo, y su madre, la Virgen, fue absunta, fue ayudada a subir al cielo. Y yo decía, pues no es lo mismo. Y decía, no, ha habido de esto hay tratados sin cuento para poder entender todos estos conceptos. Para entender este cuadro es esencial la utilización de los evangelios apócrifos, pues en ellos se recogen la leyenda surgida tras la muerte de la Virgen y de Cristo, y que hasta su elaboración había sido transmitido pues de una forma oral. Son distintos escritos de diversos autores que recogieron la tradición oral a lo largo del tiempo, desde el siglo II hasta el siglo VIII. Y hemos de observar que en estos documentos se aportan una serie de datos y de detalles que se echan de menos en los evangelios canónicos y que eran muy al gusto del gran público. Pues nos hablan de la infancia, de la familia, de las circunstancias y pormenores de la muerte de María y de su hijo. En ocasiones las descripciones dadas en las distintas historias de la vida de Jesús y de su madre son meramente anecdóticas, y estas narraciones pueden llegar incluso a ser contradictorias entre los diferentes escritos, pues la tradición histórica no es sólida, como os digo, y como hemos indicado fueron redactadas en diversas épocas, aunque lo más habitual es que todas coincidan, aportando algunos detalles que promueven el fervor o el fervorín de las personas. Es significativo el papel que ha adoptado por la Iglesia hacia los apócrifos que versan sobre la vida de María, pues fueron mucho más tolerantes con estos que con aquellos que hablan de Cristo, por lo que han sido de gran influencia en la iconografía mariana, incluso tras las reformas después del Concilio de Trento, y que supuso este Concilio de Trento una gran limitación en lo que era el arte religioso. Dentro de estos, los apócrifos de la Natividad, el postevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María son los que nos dan más noticias sobre la vida de la Virgen. Asimismo, el libro de San Juan Evangelista, el teólogo, el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, y la narración del pseudo José de Arimatea, conocidos como los apócrifos asuncionistas, que se han encontrado muchos detalles como las escenas de la dormición y de la asunción de la Virgen. No obstante, en los textos dedicados a Cristo también hay referencias a su madre, pero son verdaderamente los apócrifos los que inspiran estas obras de la vida de María tan al gusto, que se concretan en lo que es la leyenda dorada, que fue escrita en el siglo XIII por Santiago de la Voragine y contribuyó de una forma extraordinaria a lo que fue la expansión del culto de María, pues recoge narraciones y leyendas de la vida de María de Cristo, pero las plasma en una especie como de historia muy sensible o muy sensiblera. Y la escena guarda gran similitud con el nacimiento del Cristo convencional, si bien no es un pesebre con pastores y animales los que rodean a la madre de Ana, que en sus rodillas y sentada procede a cubrir la desnudez de la Virgen. Un San Joaquín forma parte de la escena como si fuera San José, para hacer un paralelismo,
y desde la parte superior hay un cielo triunfante donde hay un Padre eterno rodeado de angelitos que envía al Espíritu Santo en forma de una paloma que sobrevuela la escena, sobrevuela esa escena y divide la parte terrenal de lo que es la parte celestial. Todo esto, si lo escuchamos rodeados, como siempre os digo, de esa música que hemos visto en el pasacalle de entrada, en la marcha de entrada de los docos, de los dux de Venecia en esta iglesia, pues resulta conmovedor. Pero como vamos a seguir más jornadas recorriendo este templo, aquí terminamos parte de lo que es los influjos en el templo redondo de la Salute, en ese templo que se construyó como acción de gracias porque Venecia se vio libre de una peste. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos acercado una parte de la historia.